Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es un complemento a lo que estuvimos viendo sobre la teoría de redes y trata principalmente sobre los problemas de flujo máximo. Este modelo se utiliza para reducir, por ejemplo, los embotellamientos en ciertos puntos de partida y destinos de una red. En este tipo de problemas existe un flujo que viaja desde un único lugar de origen hacia un único lugar de destino a través de arcos que conectan los nodos intermedios. Cada arco tiene una capacidad que no puede ser excedida. Y la capacidad no debe ser necesariamente la misma para cada dirección del arco. Es decir, podemos tener una capacidad de envío y una capacidad distinta de retorno. Debemos considerar una red que va a estar compuesta por un nodo de entrada o fuente y un nodo de salida o antifuente. En este tipo de problemas de flujo máximo nos vamos a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la cantidad máxima de vehículos, líquido, peatones o llamadas telefónicas que pueden entrar y salir del sistema en un periodo de tiempo determinado? Eso es normalmente lo que vamos a tratar de averiguar. En este tipo de problemas se intenta conducir el flujo por las ramas o arcos que conectan la red en forma óptima, ¿no? Aunque dicho flujo está limitado por restricciones como, por ejemplo, las condiciones de la carpeta asfáltica, los diámetros de la tubería, etcétera, dependiendo del caso, ¿verdad? Al límite máximo de flujo de una rama se le va a denominar capacidad de flujo. Bien. Entonces, existe, hemos dicho, un nodo origen, que normalmente lo vamos a denominar nodo 1, ¿no? Del cual van a emanar todos los flujos, es decir, todo lo que vaya a ingresar a la red. Va a existir un nodo terminal, un nodo N, ¿no? En el cual todos los flujos de la red van a ser depositados y por consiguiente vamos a tener N-2 nodos, menos el origen y el terminal, en el cual el flujo que entra es igual al flujo que sale. ¿Recuerdan cuando hacíamos, como cuando trabajábamos con los modelos de transbordo, ¿verdad? Los nodos de transbordo, la condición era que no mantenían cantidades o elementos de manera permanente, sino que todo lo que entraba a ese nodo debería salir también. Y la capacidad CIJ que transita del nodo I al nodo J y la capacidad CIJ para la dirección opuesta, es decir, capacidades de envío y recepción de un nodo a otro, ¿no? Y el objetivo es encontrar la máxima cantidad de flujo que salga del nodo 1 al nodo N sin exceder la capacidad de los arcos. El problema entonces consiste en encontrar la máxima cantidad de flujo total que puede circular a través de la red en una unidad de tiempo. El único requerimiento en ellos es que para cada nodo, que no sea el nodo fuente o el nodo destino, la relación de equilibrio debe cumplirse, ¿no? El flujo que sale es igual al flujo que entra. Este tipo de problemas, como ya se comentó, ayuda mucho en tareas como el modelado de flujo de tuberías, las piezas a través de las líneas de ensamblado, corrientes de redes eléctricas, información en redes de comunicación, entre otros. El algoritmo de flujo máximo se fundamenta en pasos de sentido común. Encontrar un camino que inicie en la fuente y concluya en la antifuente, que tenga capacidad de flujo en el sentido deseado
y mayor a 0 para todas las ramas que integran el camino o ruta. Debemos continuar buscando caminos que vayan de fuentes a depósitos y que sigan teniendo capacidad mayor a 0 para todas las ramas en el sentido del flujo. A ver, vamos a ver un algoritmo sencillo que nos va a permitir determinar el flujo máximo en una red cuando la red sea pequeña, en otras palabras, ¿no? Encontrar un camino que vaya del origen al destino y que tenga capacidad mayor a 0 en el sentido deseado. Encontrar la rama de menor capacidad del camino seleccionado en el paso anterior y programar el envío de dicha capacidad. Para el camino elegido en el paso 1, reducir la cantidad enviada, la capacidad enviada mínima en las ramas involucradas y aumentar dicha capacidad en el sentido contrario, si es una red no dirigida. Repetir el procedimiento desde el paso 1. Vamos a ver cómo podríamos trabajar con esto. Copiar esta pequeña red para que podamos trabajar. Bien, asumamos que tenemos esta red y queremos determinar cuánto podríamos enviar desde el nodo O al nodo F a través de las conexiones de esta red. Bien, imaginen que estos son puntos de interconexión, los noditos, y que cada flechita son tuberías y que tienen una capacidad de envío. Asumamos eso, ¿ya? Y las cantidades o capacidades que tenemos en los arcos corresponden a litros por segundo de agua que vamos a enviar. Entonces, estamos asumiendo que al nodo O entra una cantidad ilimitada de agua en este caso. Y lo que queremos es determinar cuánta agua podemos enviar a través de todas estas cañerías, estas tuberías, hasta el nodo F. Y el nodo F obviamente va a recibir todo lo que pueda llegar a ese nodo. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. A ver, entonces acá vamos a ir anotando. Vamos a ir anotando las rutas que vayamos encontrando. Y el costo mínimo. El costo mínimo que representa esa ruta. Para que encontremos, en realidad, el flujo mínimo, ¿verdad? El flujo mínimo de esa ruta. Bien. A ver, acá sí es que pueden ir acompañando la resolución del ejercicio. ¿Qué rutas podemos encontrar desde el nodo O hasta el nodo F? O, A, D, F. O, A, D, F, ¿verdad? Esta de acá. Correcto, esa es una ruta. Entonces lo vamos a anotar acá. O, A, D y F. Bien,
¿Cuál es el flujo mínimo de esta ruta? Acá tenemos 20. No. El flujo mínimo que podemos enviar a través de esta ruta, de O a A podemos enviar 8. De A a D no podemos enviar 8, solamente podemos enviar 3. Y de D a F, si bien podemos enviar 9, a D por esta ruta solamente le está llegando 3, ¿verdad? Entonces, el flujo mínimo de esta ruta va a ser el mínimo de las capacidades de las tuberías en este caso. El mínimo de 8, 3 y 9 va a ser 3, ¿verdad? Entonces, ese es el flujo mínimo de esa ruta. Entonces, a ver, vamos a ir tachando y actualizando esas capacidades. Entonces, a ver, el flujo mínimo de esta ruta hemos dicho que va a ser 3, ¿verdad? Si restamos ese flujo mínimo, una vez que hemos determinado una ruta, hemos encontrado el flujo mínimo, tenemos que, nos dice el procedimiento, que actualizar las capacidades de esa ruta. Es decir, a todas las capacidades que teníamos, vamos a asumir que estamos enviando solamente 3 unidades y vamos a disminuir esas 3 unidades de las capacidades de esa ruta. Entonces, acá vamos a tener tener 5, por ejemplo. Acá nos vamos a quedar con 5, ¿verdad? Acá nos vamos a quedar con 0. Estamos restando 3, que es el flujo mínimo de esa ruta, a todas las capacidades de esa ruta. Listo. Una vez que hemos terminado de trabajar con esa ruta, volvemos a empezar. ¿Qué otra ruta podemos definir o utilizar para llegar desde O hasta F? OC, perdón, maestro, OCEF. Ya. Acá una recomendación para que no nos perdamos, porque podemos tener muchos caminos. La recomendación es hacerlo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Si hemos empezado por acá, por ejemplo, por las rutas de arriba, vamos bajando para hacerlo de manera más ordenada. ¿Qué tal? O, A, E, D, F. O A, Perdón, B, B, D, F. D, F, correcto. Esta de acá, ¿no? O A, B, D, F. Esta Flujo ruta, mínimo 1. sí, esta ruta ya no la podemos utilizar, ¿verdad? Porque ya ha sido saturada, se ha utilizado en su máxima capacidad. Eso quiere decir este 0. Cuando tenemos ceros en las capacidades, quiere decir que ya no podemos utilizar esas conexiones para el envío de más agua en este caso. Entonces, a ver, acá vamos a tener O, A, B, D y F. Y la capacidad o el flujo mínimo es 1. Bien. Entonces, ahora sí podemos actualizar las capacidades de esta ruta. Acá vamos a tener 4. Acá vamos a tener 0. Aquí nos vamos a quedar con 3.
acá con 5. Listo. ¿Qué otra ruta podemos utilizar? ¿Podemos seguir utilizando de O hacia A? Ya no se puede, magíster. Ya no se puede. Si bien podemos enviar hasta A, de A ya no podemos llegar a ningún otro nodo, ¿verdad? Porque esta conexión ya ha sido utilizada en su máxima capacidad. Y esta otra también. Entonces, esta ruta desde O hacia A ya queda inhabilitada. Podría ser ¿Cuál? O, DF. a ver, O, B, B, D, ¿verdad? Porque acá podemos seguir, y F. Bien, bien, a ver. Vamos a tener O, B, D y F. Y esta, ¿cuál es el flujo mínimo? 3. 3, correcto. Bien, vamos a actualizar entonces. Acá nos vamos a quedar con 4. Aquí vamos a quedar con 0. Y acá con 2. Listo. ¿Qué ruta más podemos tomar? De O a B, de B a dónde podemos ir. Esta ruta hacia D ya no podemos utilizarla. Entonces solo nos queda AE. Correcto, AE. Luego De E a D y a F. a D y a F. Correcto, podemos ir a D, ¿verdad? Porque todavía podemos enviar de D a F. Entonces tenemos O, B, E, D y F. ¿Y la capacidad mínima? 1. 1, ¿verdad? Acá tenemos 4, 5, 1 y 2. La capacidad mínima entonces es 1. Actualizamos las capacidades de esa ruta. Si es que hay alguna duda en el camino, adelante, ¿no? Y vamos a actualizar entonces. Acá nos vamos a quedar entonces con 3. Aquí con 4. Acá con 0. Y aquí finalmente nos quedamos con 1. Listo. Ahora de nuevo, ¿qué ruta más podemos tomar? Podemos seguir enviando por B, ¿verdad? ¿Qué tal O, B, C, E, F? Ya, podríamos tomar esa ruta. Sin embargo, O, B, E, F. podemos seguir utilizando esta ruta, ¿verdad? De B a E. Entonces, agotaremos esa ruta primero, ¿no? Antes de pasar a esta. Podemos también tomar esta, ¿no? A ver, entonces de O a B a E y a F, ¿verdad? ¿Cuál sería la capacidad mínima? O, B, E, F. 3, 4 y 6. Vamos a tener 13 entonces, ¿no? Acá, este y este más o menos. Bien, entonces, bueno, acá nos vamos a quedar con 0. Acá con 1. Y aquí con 3. ¿Sí? Bien, ¿qué ruta más? Ah, bueno, sí, si hubiéramos tomado esta de acá abajo, la hubiéramos usado. Ahora ya no la vamos a usar, ¿no? Ya no podemos enviar hacia A
ya no podemos enviar hacia B, porque acá ya tenemos 0, entonces solamente nos queda esta rama de abajo, ¿verdad? ¿Cuál podemos tomar entonces? De O a C. De C no podemos ir a B, porque tenemos una red dirigida en este caso. No podemos ir a B. La única que nos queda es a E, y de E a F. O, C, E y F. ¿Y cuál sería la capacidad mínima? 3. 3. Listo, vamos a actualizar. Ya. Y acá nos vamos a quedar entonces con 1. Aquí también con 1. Y acá con 0. Bien, podemos enviar más. Tenemos más caminos más bien para utilizar. Para llegar hasta F. Algún camino, por ejemplo. Ya no podemos. No tenemos más caminos, ¿verdad? Para llegar hasta F. Entonces, quiere decir que ya podemos determinar cuál es el flujo máximo de esta red. Y resulta que el flujo máximo había sido la sumatoria de estos flujos mínimos que hemos encontrado y por tanto es 14. ¿Sí? Esa es la capacidad de litros por segundo, en este ejemplo que estamos asumiendo, que podríamos enviar a través de toda la red, que llegaría en un periodo de tiempo desde O hasta F. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda? Magister, si empezaríamos a hacer por debajo, ¿tendría que salir el mismo flujo máximo? Tiene O que salir igual ya. exactamente el mismo flujo. Vayamos por donde vayamos, si empezamos por abajo y vamos subiendo, o si hubieras tomado esta otra ruta, siempre vamos a tener el mismo resultado. El tema es que que vayamos haciendo de manera ordenada y que no nos olvidemos de actualizar alguna capacidad o tomar alguna ruta, ¿no? Como siempre, hacerlo de manera ordenada, ¿no? Este procedimiento, ojo, algunas aclaraciones, ¿no? Acá. Este método es fácil aplicarlo cuando tenemos una red dirigida, como en este caso. Si tuviésemos una red no dirigida, tendríamos una capacidad acá, por ejemplo, de envío de A a D y otra capacidad de D hacia A. Y tendríamos que manejar ambos, ¿no? Lo que estemos enviando, le restamos y de retorno le sumamos. Ahora, bueno, este tipo de problemas, este tipo de análisis nos sirve, uno, para determinar cuál es la capacidad máxima, el flujo máximo de envío desde un nodo origen hasta un nodo destino, pero también este resultado nos sirve para analizar el estado de nuestra red, por ejemplo. Si se fijan, acá, de este nodo O,
todavía tenemos por esta línea una capacidad de envío de 4. Esta ha sido utilizada en su totalidad. Y aquí tenemos una capacidad de 1. ¿Verdad? Pero por las características de la red, estas capacidades ya no llegan acá, al nodo F. ¿Sí? ¿Cuál sería la capacidad máxima que tendríamos desde el nodo O? Si utilizaríamos sus conexiones en su máxima capacidad. A ver, ¿a alguien se le ocurre? 19, magister. Sí, 19. ¿Por qué? Podríamos enviar 8 por esta ruta, 7 por esta ruta y 4 por esta, ¿verdad? Si utilizaríamos estas capacidades, las capacidades máximas de este nodo inicio, y la red nos los permitiera, aquí a este nodo F deberían llegar 19 unidades, ¿verdad? Sin embargo, fíjense, solamente están llegando 14. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que algunas conexiones, algunas rutas de nuestra red, algunas rutas internas, no lo permiten. Entonces, con este resultado, ¿qué podríamos hacer para mejorar la capacidad máxima de esta red, el flujo máximo de esta red? ¿Qué se les ocurre? Recuerden que estas conexiones son cañerías, ¿no? Tuberías, la capacidad de litros por segundo de agua que pasan por esa tubería. Obviamente esa capacidad está determinada, digamos, por el diámetro, ¿no?, de la tubería. La tubería tiene una capacidad para que pase el agua, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para que llegue más agua, más flujo a este nodo F? ¿Nadie? Eliminar algunas rutas, tal vez. Eliminar. A ver, ¿cómo sería eso? ¿Cuál quisieras eliminar? Las de menor capacidad, magister. A ver, las de menor capacidad. Por ejemplo, el A ver, por ejemplo, esta que tiene 1. ¿Qué pasa si anulamos esta? Si anulamos esta, a ver, acá de A a B, esta, ¿verdad? Si anularíamos esta, quiere decir que este flujo que hemos utilizado por esa ruta ya no pasaría. Y entonces, fíjense, en vez de aumentar, estamos disminuyendo. Y por ahí va la respuesta precisamente. Aumentar capacidad, magíster, Eso, muy bien. que sean. Aumentar las capacidades, ¿no? Entonces, fíjense, recuerden que estas capacidades residuales, ¿verdad? Las que han quedado al final son capacidades, se les denomina capacidades residuales, ¿ya? Todas aquellas que tengan 0, quiere decir que han sido utilizadas en su máxima capacidad, han sido saturadas, ¿ya? Por esta ruta de A a D, se ha utilizado los 3 litros por segundo que se pueden enviar y se ha saturado. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que acá en vez de 3, una tubería que soporta 3 litros por segundo, tuviésemos una tubería que soporte 4 litros por segundo? Cambiamos esta conexión.
aumentaríamos en 1, ¿verdad? En 1 lo que hubiese llegado hasta F, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Si aquí en vez de 3 hubiésemos tenido 4, la capacidad mínima acá hubiese, en vez de 3 hubiese sido 4, y entonces, fíjense, el flujo máximo hubiese subido a 15. ¿Sí? Entonces, algo importante, todas aquellas conexiones que hayan quedado saturadas, es decir, que hayan sido utilizadas en su máxima capacidad y hayan quedado con 0 de capacidad residual, son susceptibles a ser mejoradas. ¿Sí? Fíjense acá, en esta última ruta que utilizamos de 0, de O a C, a E y a F, acá tenemos 1 todavía para enviar. Esta conexión tiene 1, pero acá tenemos 0. Entonces, si esta conexión de E a F, en lugar de 6, podemos cambiarla y mejorar a 7, este 1 hubiese llegado hasta el final y hubiésemos subido en 1 también. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirven estas capacidades residuales después del análisis, ¿verdad? Para determinar qué conexiones podemos mejorar. Ahora, ¿qué opinan de esta conexión de acá? De B a C. Que al final, fíjense, ha quedado intacta, ¿no? No la hemos utilizado. ¿Qué podríamos deducir de este resultado? ¿Alguien? ¿Qué pasa si cambiamos esta conexión de 2 a 3? ¿Aumenta la capacidad máxima, el flujo máximo de la red? ¿Qué pasa si disminuimos de 2 a 1? ¿Varía el flujo máximo de la red? Esta conexión al final no ha sido utilizada, ¿verdad? Por lo tanto, se podría determinar que esta conexión o esta ruta la podríamos incluso anular, ¿verdad? En este estado, en el estado en el que están el resto de las conexiones, ¿no? Porque tal vez si hubiésemos modificado acá esta capacidad, hubiésemos utilizado esta, ¿no? Posiblemente. Pero en este estado, esta conexión no aporta nada a el flujo máximo de esa red. Bien, de eso se trata entonces este tipo de problemas, ¿no? De flujo máximo.